En esta primera parte del programa, sean bienvenidos todos, vamos a estar compartiendo una charla amena con la invitada del día de hoy, Julieta Carraza, que es aquella que representa y encabeza la Juventud Radical a nivel provincial. Gracias por estar con nosotros hoy y poder dialogar un poco sobre cómo estamos en la Argentina. Gracias por invitarme. Julieta, en primer término, quizás la gente no conoce demasiado el trabajo que se hace dentro de los partidos. Estaría bueno saber cuáles son aquellas actividades que en los últimos tiempos has venido desarrollando dentro de lo que es la Juventud Radical y qué significa también dentro del partido ese espacio. Bueno, para nosotros la Juventud Radical es un semillero de liderazgos y propuestas, ¿no? Somos todos los afiliados que tenemos menos de 30 años y el objetivo es justamente este, ¿no? Formarnos, acompañarnos, entender que somos el presente, porque muchas veces, y digo, hace unos años quizás era como un paso previo para, hoy todos entendemos que necesitamos jóvenes líderes en las diferentes ciudades de la provincia, así que nuestro trabajo es formarnos, entender que no solamente necesitamos jóvenes en las listas, sino que necesitamos jóvenes que puedan cambiar la realidad y que para eso hay que formarse. Así que este es el trabajo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, a través de jornadas de formación política, de diferentes charlas. La verdad que nosotros hacemos un análisis cada año al empezar el año y cuando terminamos acerca de cuáles son las problemáticas más graves que los jóvenes del radicalismo entienden que hay que cambiar. Y este año particularmente salió número 1 la salud mental. Así que empezamos a ponernos a ver cómo se pueden implementar políticas de prevención en los municipios y también a formarnos en cuanto, tuvimos todo esto de el Chano y todo lo que generó la ley de salud mental, un poco el revisionismo sobre la ley y a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental, por qué afecta tanto a los jóvenes y creen que hoy es una de las problemáticas número 1. Siempre salen otras como el cuidado del ambiente, la generación de empleo, la falta de vivienda, pero realmente nos impresionó este año cómo en las dos encuestas, tanto de principio y final, siguió sosteniéndose la necesidad de hablar sobre la salud mental y de que el Estado tenga mecanismos para poder dar respuesta a este padecimiento que entendemos que ha sido muy agravado por la pandemia, ¿no? Bueno, estaba justo a punto de decirte, tiene cierta lógica lo que ocurrió en los últimos 2 años con las restricciones, con lo que fue el encierro y con también la sumatoria de una actualidad, porque si nos vamos a las últimas décadas, vemos que hay una especie de caída de lo que son las instituciones y de caída también entre todas las instituciones lo que es la familia, como sostén, como lugar de resguardo de los jóvenes. Entonces tiene cierta lógica que la salud mental esté como una prioridad y que uno quizás por la vorágine no piense que por ahí viene la mano. Ahora, con respecto a esta cuestión de salir por toda la provincia, a buscar la juventud, a formarla para que participe y se sume en la cuestión política, personalmente yo veo que no hay una especie de vox populi de yo formo parte de un partido, ¿entendés? De yo estoy dentro del partido, porque capaz que tienen afinidad, les gusta alguna figura de algún partido, pero eso de estar dentro del partido, de participar, de que sea un espacio donde yo voy todas las semanas al partido para encontrarme con gente ahí y charlar, eso es como que quizás suena de otra época. Quedó viejo. Claro, suena de otra época. ¿Cómo lo vivís vos? ¿De qué manera pensás que se puede cambiar, si es que es necesario cambiar? ¿Y cómo está respondiendo la gente? Es decir, ¿dónde van a buscar a los jóvenes? Bueno, comparto la visión. La realidad es que en el radicalismo pasa algo que yo siempre que puedo lo pongo en palabras porque a mí se me dio como algo natural, digo. Yo empecé a participar activamente a los 15 y mi papá y mi mamá militaron toda la vida en el radicalismo, entonces fue como algo que, nada, empecé y me encantó, pero sí entiendo que para muchos es algo totalmente extraño.
Yo creo que no hay falta, o sea, me parece que no es una cuestión de la falta de participación en los partidos políticos en particular, sino en la política en general. Sí. Y en el radicalismo pasa algo muy loco, digo, nosotros quizás no teníamos conciencia cuando fueron los últimos gobiernos del radicalismo. Entonces, tener jóvenes en toda la provincia que se movilicen, que vayan a votar a sus autoridades, digo, bueno, hay algo que para mí genera el radicalismo en cuanto a los valores, a la construcción, a la formación, digamos, que me parece que es compartido obviamente por un montón de jóvenes y que es eso lo que impulsa a que hoy podamos tener juventud radical cuando el último gobernador del radicalismo fue Montiel, cuando nosotros no teníamos uso de conciencia, ¿no? Y con respecto a lo otro que decías, es muy difícil, hay mucha apatía. Hay una sensación generalizada de que las cosas no pueden cambiar o que mi granito de arena no va a cambiar nada. Hay mucha desilusión en cuanto a que por ahí uno ve que la política discute cuestiones sobre gente que quiere mantener sus privilegios y no está discutiendo los problemas que vivimos todos los días. El punto acá, y lo que hablamos siempre con los chicos cuando salimos a las recorridas, es que hay que entender que nadie va a cambiar la realidad por nosotros y que la única manera de cambiarla es involucrándose. Y por ahí, la verdad es que muchos tienen miedo de participar en reuniones de política porque me lo han dicho muchas veces, como, che, mirá, yo no sé si sé todo sobre política, o yo no sé mucho sobre política y tengo miedo de ponerme a discutir, de entrar en un espacio en el que haya un pensamiento único y no se pueda discutir nada. Bueno, la verdad es que yo creo que es re importante que todos los jóvenes participen, que entendamos que con la queja no basta, que tampoco se pueden solucionar los problemas que son muy complejos y que arrastramos hace muchos años con cuestiones reduccionistas, con posturas reduccionistas, ¿sí? Que la realidad es compleja, que la tenemos que analizar, que tenemos que involucrarnos, y cuando eso se genera y cuando los espacios son abiertos, como lo son en el radicalismo, bueno, hay un montón de jóvenes que estudiaron qué fueron los últimos gobiernos radicales en los libros y que de repente encuentran valores en los que se sientan representados y los llama a participar. Así que bueno, nuestro trabajo es puntualmente el que estás diciendo, es tratar de contagiar a todos los jóvenes que hay una alternativa de futuro posible y de progreso posible y que estamos debatiendo y tratando de poner en agenda los problemas que nosotros creemos que tenemos que discutir. Mirando lo que son aquellas figuras más representativas de los partidos políticos en general e incluso del radicalismo en particular, que hoy en día forma parte de Juntos por el Cambio, la renovación a la que vos estás apuntando desde Juventud Radical quizás no se llega a plasmar en lo que uno ve que representa las máximas imágenes, es como que siempre están detrás. Y si hubo alguna renovación como aparecer Manes, por decir una de las figuras que se me viene a la mente, detrás ya están apadrinando a aquellos que estaban antes. Y ahí es donde uno empieza a decir hasta dónde la renovación es posible, hasta dónde los negocios, las fuerzas políticas por los contactos que se hicieron a lo largo de la historia, hasta dónde se puede desarraigar esas cuestiones de la vieja escuela en una época donde justamente se está pidiendo a gritos que algo cambie porque hasta ahora las respuestas no han llegado. Yo creo que es posible. Por supuesto que todos son procesos y los procesos no son rápidos, ¿sí? Ahora, me parece que el punto es involucrarnos, ganarnos nuestro espacio también, demostrar que somos capaces y que estamos discutiendo lo que en definitiva cuando la gente va a votar, vota. Sinceramente no creo que le importe si está X o cual atrás de qué cosa, sino a gente que la representa, digamos. Entonces me parece que el valor es discutir y poner en manifiesto que la discusión que está teniendo hoy la política no es la discusión que tenemos que dar y poner en palabras esa discusión y problematizar. Pasa esto muchas veces, yo no sé, miro las sesiones y veo que no hay discusión. O sea,
Uno da un discurso, el otro da otro discurso totalmente diferente. Monólogos. Son monólogos en los que no se discuten. Bueno, tenemos que poner, yo sé que es mucho más fácil pararse en las posturas extremas, de decir yo tengo toda la razón y el otro está completamente equivocado. Eso es fácil, lo puede hacer cualquiera. Ahora, lo difícil es entender que hay problemas que requieren soluciones complejas y que tenemos que dialogar para poder encontrar, al menos en ciertas cuestiones, puntos en común para solucionar, porque si no es imposible. ¿Es Juntos por el Cambio un espacio donde el radicalismo pueda crecer? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que, a ver, me parece que si cualquier partido, lo saco del radicalismo, si cualquier partido de Juntos por el Cambio cree que la discusión es, o que su misión como partido político es discutir cuántos lugares va en una lista, en cuántos se sientan, de qué partido y demás, yo creo que estamos muy lejos de la responsabilidad social que ha tenido el radicalismo históricamente, de representar a la sociedad y dejar sus intereses de lado cuando hay un interés superior. Estamos viviendo muy mal, la estamos pasando todos mal, y me parece que si entramos en esa discusión de cuántos lugares tiene el radicalismo, cuántos lugares tiene el PRO, el GEN, el Nuevo Espacio, el partido que sea, me parece que estamos muy equivocados y creo que no hay margen para esa discusión, realmente. Cuando te preguntan qué tiene el radicalismo de distinto en relación al peronismo que hoy está gobernando, ¿qué es lo que enaltecerías? ¿Qué dirías? ¿Es por acá? Mira, yo creo que es la concepción del ser humano, de la libertad y de la vinculación en la construcción de ciudadanía, fundamentalmente, de la honestidad, de la pluralidad, de la responsabilidad política. Yo creo que esto es muy importante, más con la situación política que estamos viviendo a nivel nacional. Somos democráticos, somos honestos, realmente trabajamos mucho en ese sentido, y somos estudiosos también. Digo, nosotros realmente creemos que las respuestas fáciles, los reduccionismos no tienen cabida en una realidad tan compleja como la que tenemos. Entonces hay que manejarse con responsabilidad, con honestidad, y sobre todo poner al individuo en el centro de la vida política y del Estado y construir ciudadanía. Creo que el gran problema que tenemos nosotros hoy es la falta de construcción de ciudadanía. Vamos en esta última parte de la entrevista a focalizarnos en la provincia, a mirar el futuro inmediato que tenemos por delante, además del fin de año y el mundial que está atravesando la vida cotidiana de todos, el tema de las elecciones que ya están todos en campaña, vamos a decir. Acá dentro de Entre Ríos tenemos a Bordet, que está ya terminando lo que va a ser su segundo mandato, es decir, todavía no hay perfilado quizás una figura que vaya a ser la oficial para continuar el oficialismo, pero sí aparecieron figuras dentro de la oposición, como son Frigerio, como son Rogel, como son Pedro Galimberti, y quisiera saber por qué lado está ese trabajo, dónde se ubica el radicalismo, dónde te ubicas vos, ¿cómo ves ese escenario también encaminado hacia el futuro? Mira, un poco más de lo que te decía. O sea, yo creo que lo más importante en este momento es generar una herramienta que nos permita, o sea, que le permita a Juntos por Entre Ríos acceder al gobierno provincial y cambiar después de muchísimos años el color político del gobierno. ¿Crees que están en condiciones de yo creo que hay sí, yo creo que sí, que estoy convencida de que el próximo gobernador de Entre Ríos va a ser de Juntos por Entre Ríos, y me parece que si bien cada uno de los tres candidatos tiene diferentes miradas o diferentes maneras de ver las cosas, en sí realmente en el diagnóstico y sobre todo en las propuestas, no voy a decir propuestas concretas porque la realidad es que estamos lejos o no sabemos muy bien de la elección, pero sí en las miradas generales yo creo que hay muchas más coincidencias que miradas encontradas. Entonces me parece que a mí me gustaría sinceramente que hubiera un gran acuerdo dentro de Juntos por Entre Ríos. Creo que hoy Pedro Galimberti, que es diputado nacional y que fue intendente de Chajarí, hizo una muy buena elección en la anterior, el año pasado, claro, sí. Pero me parece que hoy quien condensa por allí
digamos, el consenso mayor dentro de Juntos por Entre Ríos es Rogelio Frigerio. Entonces, no creo que esté mal ir una paso, porque en definitiva se disputa el liderazgo y eso es sano, sí se da de una manera sana, ¿no? O sea, si es propositivo, fantástico, creo que suma volumen político. Pero bueno, si me preguntás, a mí me encantaría que haya un gran acuerdo. Venimos trabajando desde el radicalismo en diferentes encuentros del Plan Estratégico de Desarrollo, así le hemos nombrado una iniciativa del Comité Provincia, en la que se hizo todo un diagnóstico y ahora el 22 se va a presentar los lineamientos generales de desarrollo. También lo viene haciendo el PRO y yo creo, y a nivel nacional se viene haciendo con todas las fundaciones de los partidos políticos, los centros de pensamiento, así que creo que lo importante es concentrarse en eso, más allá de que si hay alguna interna, tenemos que tener códigos de convivencia en cuanto a, bueno, que sea propositiva y que sume. Me gusta esto como para cerrar. Háblame del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de la provincia, bueno, el documento tiene 190 páginas, o sea que voy a hacer algo muy breve en este momento. Si bien el gobierno, se podría decir que el gobierno de Bordet dentro de las finanzas ha sido bastante ordenado, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que funcionan muy mal y lo vemos todos los días cuando salimos a la ruta y realmente vivimos situaciones, yo que viajo mucho a las diferentes localidades de Entre Ríos por el lugar que ocupo, realmente estamos viendo si llueve, si no llueve, si podemos salir a la ruta con mucho miedo. Digo, vialidad, por ejemplo, no funciona. En cuanto a la educación, nosotros trabajamos hace muchos años en que realmente, o sea, el gobierno provincial tiene que hacerse cargo de la educación y hacerse cargo de la educación, para hacerse cargo de la educación es imprescindible empezar a tratar una reforma educativa. O sea, la educación que tenemos nosotros no va más, era para educar a nuestros abuelos y nunca ha cambiado. Entonces, bueno, la realidad es que necesitamos enfocarnos en lo que necesitamos hoy y en lo que van a necesitar las generaciones futuras. Y esto es imprescindible y es potestad del gobernador, ¿sí? Entonces, me parece que hay cuestiones que por ahí nos importan más a los jóvenes, como el cuidado del ambiente, como la reforma educativa, en la que nuestra mirada es muy importante, sobre todo también en la generación de políticas públicas de cuidado de la primera infancia, porque cuando vos ves que quienes tienen trayectorias educativas exitosas en general, en comparación con quienes no han podido tener ninguna educación en centros de primera infancia, en cuestiones pedagógicas, digo, ¿no? Más allá de lo alimentario y lo sanitario, cuando vos ves esas estadísticas te das cuenta muy fácilmente de que necesitamos para las generaciones futuras focalizar en el cuidado de la primera infancia y esto viene de la mano con una reforma educativa para poder generar trabajo, digamos. O sea, todo va de la mano. Pero bueno, la verdad es que sinceramente hay un montón de cuestiones en la provincia que hay que reverlas. Pero bueno, en eso estamos trabajando, haciendo un diagnóstico y vamos a presentar el 22 ese examen final de cuáles son los 5 pilares del desarrollo que nosotros creemos que tiene que tener el próximo gobierno. Julieta, muchas gracias. Pasó así con nosotros en este primer bloque Julieta Carraza, representante de Juventud Radical a nivel Entre Ríos.